Raza de ganado Shorthorn lechero. Historia. La raza de ganado Shorthorn ha evolucionado durante los últimos 2 siglos, desde el ganado Teeswater y Durham que se encuentra originalmente en el noreste de Inglaterra en el valle del río Tees y Durham. A fines del siglo XVIII, dos hermanos, Charles y Robert Caaling, comenzaron a mejorar este ganado de Durham utilizando técnicas de reproducción en línea establecidas con tanto éxito por Robert Bakewell en el ganado Longhorn. En 1783, Charles Caaling encontró 4 vacas en particular registradas como Dachis, Cherry, Strawberry y Old Favorite entre otras, y al mismo tiempo su hermano Robert había notado la superioridad de los terneros en el mercado local, criados a partir de un toro conocido como Buck que posteriormente adquirió. La raza se usó a principios del siglo XX, principalmente como una raza de doble propósito, pero la especialización en carne y leche llevó a los criadores de carne a comenzar su propia sección del libro genealógico en 1958. Los criadores de leche buscaron mejorar el aspecto lechero de sus animales, y en 1970 se introdujo un esquema de mezcla para introducir sangre externa de otras razas. Algunos criadores no querían participar en este esquema, por lo que ahora hay una gran diversidad de tipos dentro de la raza Shorthorn. Esta diversidad de tipos significa que el Shorthorn se puede utilizar en una variedad de sistemas diferentes. En Irlanda, la mayoría de los Shorthorn se utilizan por sus capacidades de nodriza carne, mientras que en el Reino Unido se han desarrollado las cualidades lecheras de la raza. La importancia de la raza Shorthorn en el desarrollo de otras razas de ganado es enorme, y la genética Shorthorn se ha utilizado en todo el mundo en el desarrollo de más de 40 razas diferentes. La raza tiene una historia muy larga y distinguida, y los desarrollos tanto en el lado de la carne como en el de los lácteos han asegurado que la raza también tenga un futuro muy brillante. El ganado Shorthorn también se le llama Milking Shorthorn en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Características. Los animales de la raza Shorthorn son de color rojo, rojos y blancos, blancos o ruanos. El último color mencionado es una mezcla muy cercana de rojo y blanco, y no se encuentra en ninguna otra raza de ganado. Pueden tener cuernos y son de naturaleza muy dócil. Tienen un marco moderado de aproximadamente 142 centímetros y 635 a 990 kilos y tienen terneros comparativamente pequeños, que son vigorosos al nacer y fáciles de criar. Estas vacas son resistentes, se recuperan rápidamente y están en condiciones de reproducirse antes que otras razas. La leche de las vacas Shorthorn tiene la relación proteína-grasa más favorable de las razas lecheras, lo que es una ventaja adicional al comercializar su leche para queso. La raza Shorthorn se puede cruzar con éxito con cualquier otra raza lechera para incorporar rápidamente los rasgos de pastoreo relacionados con la raza Shorthorn. Los animales de la raza Shorthorn también son conocidos por su solidez estructural y longevidad. La mayoría de las vacas son productivas durante 5 o más lactancias, y varias vacas han producido más de 10.000 kilogramos por lactancia con más de 10 años de edad. Los Shorthorns lecheros tienen muy pocos problemas con las patas, lo que permite al productor reducir los gastos de producción, las facturas veterinarias y los animales de reemplazo debido a las dificultades de las patas. Tanto las vacas como las novillas tienen partos fáciles y son excelentes madres, lo que reduce sustancialmente la mortalidad o la falta de productividad de los terneros. Los animales de la raza Shorthorn se han utilizado ampliamente como hembras fundamentales en el establecimiento de las razas europeas introducidas en Australia en tiempos más recientes, por ejemplo, Charolais, South Devon, Limousin, Menanjou. Ventajas de la raza Shorthorn. Convertidor más eficiente de alimento a leche, especialmente pastos y otros forrajes, lo que reduce el costo del alimento. Vacas que producen más de 9.000 kilogramos de leche por 305 días con manejo de bajos insumos. Estructura superior de patas y patas, con excelente durabilidad de pezuña. Mayor eficiencia reproductiva, con menos días abiertos, mayor tasa de no retorno de vacas y vaquillas, y menores intervalos entre partos, lo que significa menos tiempo perdido y gastos para el criador. Facilidad de parto y excelente capacidad maternal, la mayoría de las vacas no requieren asistencia para el parto. Longevidad, con la mayoría de las vacas pueden durar más de 5 lactancias. Según la Canadian Dairy Network, 2001, la raza con el mayor porcentaje de vacas registró temperamento muy dócil. Según estudios recientes de CDN, es la raza con el puntaje promedio más bajo de células somáticas. Distribución. La raza Shorthorn está aumentando en popularidad y se encuentra en el Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Argentina, Brasil, Australia y Nueva Zelanda.